vamos a repasar un poquito la dinámica de cómo va a ser este estudio de casos. Entonces, doctora Alexandra Sumercio, ¿nos puede volver a compartir la pantallita para volver a repasar el objetivo? Y ya les explicamos los tiempos. Bueno, mientras la doctora Alexandra va compartiendo la pantallita para repasar cuál es el objetivo y pues se les va a hacer entrega de una presentación de diapositivas donde da cuenta de cada uno de los casos con datos clínicos para que ustedes hagan el análisis, esa propuesta de plan personalizado que utilizaría. Decirles que vamos a tener hasta las 11:15, vamos a formar primero 6 grupos. El grupo 1 al 3 va a tener el caso número 1 y el grupo 3 al 6 va a tener el caso número 2. En este sentido, el análisis de casos vamos a tener un tiempo hasta las 11:15 para que en pequeños grupos lo revisen, lo analicen, hagan ese ejercicio a partir de esos instrumentos, cuáles serían esas necesidades a priorizar para ese plan de atención personalizada. Y ya a partir de ese escenario, a las 11:15 vamos a hacer una socialización para que sean sintéticos, digamos, en la forma de presentación, ya que son 6 grupos que van a exponer. Propongo que pues no sea más de 6 minutitos, 7 minutos de exposición de cada grupo para poder hacer el cierre puntualmente a las 12. Entonces, esa sería la dinámica. Ya la doctora Alexandra aquí les va a recordar el objetivo de los casos. Ustedes ya van a tener material. Sí, exacto, gracias, jefe. La idea entonces inicialmente es que ustedes describan por qué consideran que el paciente cumple con criterios de multimorbilidad, ¿sí? Y lo segundo, pues obviamente es la aplicación de la interpretación de las escalas y que ustedes puedan entonces hacer el plan de seguimiento, el plan terapéutico y el plan de rehabilitación de ese paciente, ¿sí? Teniendo en cuenta pues el análisis global del caso y la valoración multidimensional que se realizó a cada uno de los casos clínicos, ¿sí? No sé, Heidi, si logramos entonces ya configurar el grupo. Sí, quisiera saber con cada una de las profesionales de enlace, es que me están pidiendo que hay alguien que no podía entrar un momentico, para a ver si entendimos. Voy a hacer como en el colegio, vamos a llamar lista. Angie, Bogotá. ¿Todos recuerdan ayer a Angie? Presente. Ok, entonces, ¿con quiénes trabajas tú? Estoy ubicando mi equipo, Heidi, dame un segundo. Ok. Seguiríamos con Barranquilla, Carmen. Presente. ¿Con quién más te tocó? Barranquilla, ¿y quién más? Que se me fue el nombre, pues. Guainía, Juliet. Juliet. Presente, buenos días. Okay. Ustedes tendrían, como no tenemos la profesional de enlace todavía para Barú, entonces tenemos la presencia de Laura Díaz, no sé, creo que otra persona que de la Fundación Santo Domingo podrían estar con ustedes, ¿listo? Ok. Cauca, Viviana. Hola, gente presente. Aquí estoy. Dime. Pues finalmente vamos a trabajar con Bogotá o era al azar para elegir. Sí, Viviana, porque estoy viendo Bogotá, Cauca y la Virginia. Okay. Ya acabamos así, es que me despisté un momento mientras se arreglaba un grupo técnico. Con los grupos que dijo Sandra, perdonen aquí los demás. ¿Sí? Lo que pasa es que necesito un apoyo, por favor, a un Risaralda porque Laura está enferma. Entonces, no está la profesional de enlace de Risaralda, pero como está el doctor Rivas, y, ustedes, miren, por favor, para que nos ayuden con este grupo. Gracias. ¿Listo? Doctora, una pregunta. Doctora. Sí. Cuéntame. Lo que pasa es que nosotros los de la Virginia todos estamos separados, como no pensamos que era una capacitación sin taller, pues no, lo que pasa es que nuestro enlace está hospitalizado desafortunadamente y no ha podido la jefe Manuela. Entonces no sabíamos, porque lo ideal era que estuviéramos todos juntos y así poder desarrollar mejor el taller.
Tranquilo, que aquí configuramos los grupos por la plataforma para que puedan hacer ese diálogo. Para hacer la configuración por plataforma. Juan Carlos, ¿estás por aquí? Hola. Tenemos a Juan Carlos que nos está ayudando con lo que necesiten para organizar los grupos. Incluso Heidi, no sé si en esta ocasión, dado que pues para hacer prácticos, incluso para favorecer el diálogo entre distintas regiones, entre distintas localidades, propongo que se armen los grupos al azar, porque es más fácil, y que pues a partir de esos grupos al azar se desarrollen los casos, así también se van conociendo y vamos haciendo como un ejercicio de interacción y pues transmisiones distintas a los de nuestro grupo virtual. Y creo que por plataforma es más fácil. Entonces, Juan Carlos, tu colaboración es para que conforme, por favor, 6 grupos. Vamos a analizar entonces el primer caso. Entonces, primero vamos con los datos generales de la paciente. Es una paciente femenina de 75 años, natural y procedente de Caquetá, Cundinamarca. Tiene EPS Medimás, régimen subsidiado, ocupación hogar, escolaridad primaria completa, estado civil viuda. Actualmente convive con su hijo de 40 años que tiene antecedente de epilepsia y un nieto de 23 años, lateralidad diestra, religión católica, y pues consulta el día 12 de junio del 2022. Entonces, el motivo de consulta es que ha tenido dolor abdominal. La enfermedad actual es una paciente femenina de 75 años que en consulta por cuadro clínico de un mes de evolución dado por dolor tipo cólico localizado en el abdomen inferior, de intensidad variable, frecuencia interdiaria, no irradiado, no asociado a fiebre, no síntomas urinarios o gastrointestinales, niega tratamiento pues hasta la fecha. Dentro de la revisión por sistemas de síntomas generales, niega fiebre, no diaforesis, refiere que hay pérdida del apetito en los últimos 3 meses y pérdida subjetiva de peso, presenta 2 caídas en los últimos 6 meses, órgano de los sentidos sin delimitación visual por un antecedente de catarata, una hipoacusia progresiva bilateral no estudiada hasta el momento, un tinnitus no pulsátil y pues niega odinofagia u otro síntoma. A nivel cardiovascular, niega dolor torácico, no palpitaciones, no ortopnea, no edema en miembros inferiores, no síncope, respiratorio, tiene una tos no productiva de predominio en las noches, con una disnea MMRC 2/3/4. A nivel gastrointestinal, hábito intestinal 1 o 2 veces al día, de consistencia normal, no hay sangrados, no emesis, no disfagia, no síntomas dispépticos y no hay accidentes ni incontinencia fecal. A nivel geniturinario, un hábito urinario 4 o 5 veces al día, en las noches 3 a 4 veces, es no continente, tiene accidentes frecuentes por lo que requiere uso de pañal, no hay síntomas urinarios irritativos, no hematuria, y a nivel psiquiátrico refiere a presentado ánimo triste, pérdida del interés por actividades, dificultad para conciliar y mantener el sueño, tiene ideas de minusvalía, dicen los familiares que todo el tiempo está malhumorada, y el nieto ha notado pues que presenta olvidos frecuentes y en ocasiones pues se desorienta. Dentro de los antecedentes, entonces patológicos, tiene antecedente de diabetes mellitus tipo 2 diagnosticada en el 2008, es insulino requiriente desde hace 10 años, ya tiene complicaciones a nivel micro y macrovascular, principalmente nefropatía diabética en estadio 3B-A2, una retinopatía y neuropatía diabética, una enfermedad coronaria que requirió revascularización hace 3 años, pues no lleva reporte de el cateterismo ni nada, entonces tenemos una anatomía desconocida y un EPOC con un GOLD B, clasificación GOLD B. Farmacológicos está con ASA 100 miligramos día, torvastatina 40 miligramos día, colonidina 150 microgramos cada 12 horas, furosemida 40 miligramos día, omeprazol 20 miligramos día, insulina glargina 20 unidades en las noches, carvedilol 12.5 miligramos cada 12 horas, insulina lispro 5 unidades cada 8, calcio 600 miligramos día, losartán 50 cada 12, dapaglifosina 10 miligramos a día y está con umecridinio bilanterol, una inhalación al día. Quirúrgicos, pues la revascularización miocárdica, pues no, anatomía desconocida y tiene antecedente de una colecistectomía por la paroscopia. Dentro de los antecedentes tóxicos, exfumadora por 20 años, 10 cigarrillos al día, suspendido hace más de 15 años, nos da un índice paquete año de 10, exposición a biomasa durante 20 años, cocinó con leña y pues niega alergias a medicamentos. Transfusionales niega, hospitalizaciones ha requerido 2 en el último año por descompensación de su diabetes y la última fue en abril del 2022.
A nivel inmunológico, ya tiene 3 dosis pues, de COVID-19, refiere le aplicaron dosis de influenza en el 2021 y neumococo en el 2020, sin embargo, pues no aportan el carnet de vacunación. Antecedentes familiares, madre con CA uterino, hipertensión, padre diabético, fallece por enfermedad coronaria a los 55 años y pues desconoce otros antecedentes en la familia. A nivel del examen físico, entonces tenemos una tensión de 138/72, con una frecuencia cardíaca de 68, saturación del 90%, peso 42 kilogramos, talla 1,50 para un índice de masa corporal de 18.6, no hay ingurgitación, no soplos carotidios, unos ruidos cardíacos rítmicos, campos pulmonares con hiperventilación en base, sin embargo, pues no hay agregados, no hay signos de dificultad respiratoria. En el momento de la valoración no hay dolor en la palpación en el abdomen, no se palpan megalias, masas, no signos de irritación y peristaltismo normal. Extremidades, pues ya tiene signos de insuficiencia venosa, clasificación CEDAP3, no edema, no signos de TBP en el momento. Y neurológico es una paciente que está alerta, desorientada en tiempo, pero orientada en persona y lugar, no hay signos de focalización, tiene fuerza 3/5 en miembros inferiores, un perímetro de pantorrilla de 28 centímetros y un Glasgow de 15/15 en el momento. Para clínicos importantes, si de pronto quieren anotar, entonces tiene una hemoglobina glicada en 8.9%, una albúmina en 3.8%, importante hemoglobina 10.1, una creatinina de 1.4 para una tasa de filtración de 36.7 mililitros por minuto, y pues tenemos un perfil lipídico con un LDL en 70. Y pues no aporta otros estudios en la consulta. A nivel pues de la evaluación biopsicosocial con el ecomapa, entonces evidenciamos que la paciente es viva desde hace 10 años, convive con hijo menor de 40 años, quien tiene antecedente de epilepsia y nieto quien la acompaña a citas médicas y está pendiente pues de su cuidado, que pues realmente el cuidador principal en este caso es el nieto. Viven en arriendo, en un apartamento con todos los servicios, tienen pobre iluminación, viven en un tercer piso, no hay ascensor en el edificio, no cuenta con pensión o subsidio del Estado, depende realmente económicamente de sus otros 2 hijos y del trabajo informal de su nieto. Dice que pues trabaja con un ingreso menor a un salario mínimo, pero pues también depende, porque no es un trabajo formal, sino vende como es un vendedor ambulante, ¿sí? Y pues como la mayoría del tiempo tiene que estar en citas médicas con su abuelita, pues a veces es difícil poder pues tener un ingreso mucho mayor. Los otros 2 hijos también tienen un trabajo informal, entonces tampoco pues aportan mucho para el cuidado y para los gastos en general. No cuenta con apoyo de familia extensa, no tiene amigos, no contacto pues tampoco con los vecinos. Han notado pues dificultad con la EPS, dado no entrega oportunidad de los medicamentos, que a veces se le dificulta también para la oportunidad de citas médicas con los especialistas. Prefiere que pues es católica pero no practica y ya. Esta llavecita, la de la mía. Y para empezar entonces la valoración multidimensional, entonces les voy a dar unos datos específicos de la esfera funcional. No sé si tengan la opción, pues aquí está el Bartel y acá está el Auto-Neurodi para que puedan aplicar pues el instrumento. Entonces en la esfera funcional, en cuanto a alimentación, ella requiere de ayuda para cortar ciertos alimentos, principalmente las carnes. La marcha está un poco limitada porque hay pérdida de la fuerza, como pues comenté previamente, requiere de ayuda para movilización, traslado y para subir escaleras por parte de su nieto o de su hijo para que pues ella pueda desplazarse. En el aseo puede hacer ciertas cosas a nivel pues, de su aseo personal, puede peinarse, cepillarse los dientes. En baño y vestimenta, de pronto pues ella puede ponerse su camisa, puede ponerse su ropa interior, pues sus panties, pero requiere de pronto para poderse poner su brasier, para de pronto abotonarse, para amarrarse los zapatos, ¿sí? Uso del retrete pues requiere de ayuda para que se pueda trasladar desde la cama hacia el baño, pero pues ella se puede limpiar solita, ¿sí? No es capaz de usar el teléfono, para poder hacer compras requiere siempre de acompañante, ya sea su nieto o su hijo. Ellos son los que realmente realizan la preparación de los alimentos, los que cocinan y realizan los quehaceres en el hogar, el aseo del apartamento, el lavado de la ropa. La señora no sale de casa, compañía pues de su hijo o su nieto, quienes son quienes acompañan pues a las citas médicas. No es capaz de manejar su dinero y requiere pues de ayuda también para la administración de medicamentos, pues dado que ha presentado de pronto olvidos frecuentes. Entonces, quien administra el medicamento es el nieto o el hijo, dependiendo de quién esté en el hogar en ese momento. Entonces, no sé, jefe, si alguien quiere entonces hacer la aplicación de la escala o cómo hacemos en ese caso. ¿Cómo sería más participativo, doctora Alexandra? ¿Cómo consideras?
No sé si de pronto alguien se anime y pueda aplicar la escala. A ver, ¿quién se anima? Esta es una de las escalas quizá que más se utiliza en su contexto asistencial, ¿no? Que nos levante la manito quien se anime a hacer la aplicación. Hay una manita levantada de Marta. Buenos días, Marta Arango, laboro como médico programa crónico Sanitas GPS Nuevo Horizonte desde la ciudad de Barranquilla. La paciente, en cuanto al índice de Bartel, tiene un puntaje aproximado de menor de 35. ¿Consideras que es menor de 35? Sí. Menor de 35 porque es muy dependiente, puede hacer pocas actividades, no puede controlar esfínter urinario, por lo que requiere uso de pañal desechable. ¿Todos están de acuerdo? Hace pocas actividades para vestirse, no puede subir y bajar escaleras, depende. Entonces, por ejemplo, ¿cómo la aplicación? De las personas. Entonces, para comer necesitas para cortar o extender mantequilla, entonces nos daría 5 puntos para comer, porque sí requiere de ayuda. Sin embargo, pues ella es capaz de coger su cuchara, de alimentarse y demás, ¿sí? Trasladarse por la silla y la cama necesita de ayuda, algo de ayuda, una pequeña ayuda física o verbal, o sea, un hijo que ella pueda apoyarse para poder trasladarse, ¿sí? Eso nos da 15 puntos. O sea, no es totalmente dependiente. Ella requiere de un apoyo de su familiar, a alguien que la acompañe y que ella pueda apoyarse para trasladarse, ¿sí? Entonces aquí nos daría 15 puntos. Para aseo personal, yo les comenté que ella hacía ciertas cosas, cepillarse los dientes, lavarse sus manitos, lavarse la cara, ¿sí? Entonces acá nos daría ya 20 puntos. Uso del retrete, necesita de ayuda, pero ella puede limpiarse, por ejemplo. Yo les comenté, ella se limpia solita, ¿sí? Entonces ahí ya ¿cuánto llevaríamos? Íbamos 25, ¿no? Entonces aquí nos daría 25 y 5 son 30. Bañarse, ducharse sí es dependiente. Ella es dependiente porque requiere de que alguien la sostenga, apoyarse en algo para poder bañarse. Entonces generalmente lo que hacen es ingresar una sillita para que ella se pueda sentar en la silla y poderse bañar. Entonces vamos 30. Para desplazarse, si la paciente está en silla de ruedas, o sea, si yo le aseguro una silla de ruedas, la paciente, como no tiene pérdida de fuerza en sus extremidades superiores, ella puede desplazarse sin problema, ¿sí? O sea, ya puede movilizarse en una silla de ruedas. Pero en este caso, como no tenemos la silla de ruedas, ya sí requiere del apoyo de un familiar para poder desplazarse, ¿sí? Entonces acá iríamos en 10. Ah, yo pensé que mamá ya iba a Iríamos en 40, íbamos en 40. Subir y bajar escaleras necesita de ayuda para poder ingresar. En este caso sería incapaz, digamos, y ahora para poder desplazarse. Entonces iríamos en 40 puntos. Para vestirse y desvestirse necesita de ayuda. Entonces aquí iríamos 45 puntos. Yo les dije que controlaba heces, es decir, no es continente fecal. Entonces aquí nos daría, ¿cuánto íbamos? Dependiente 50, 55. 45, 50. O sea, más o menos nos da 50, 55 puntos. O sea, hace algunas cosas. No es totalmente dependiente. Ella puede hacer algunas cosas, pero requiere de asistencia en la mayoría de las veces, ¿sí? Entonces nos puede dar un Bartel de 50, que eso quiere decir que es una dependencia ¿qué? Moderada por debajo de 60 ya es una dependencia que sí tiene trastornos, problemas para la funcionalidad, o sea que sí requiere de una asistencia. Entonces es una dependencia moderada. Listo. Y entonces yo les había comentado que si igual ustedes tienen un Bartel bajito, una puntuación baja en el Bartel, pues ya no hay necesidad de aplicar el autoneuroid porque esas son las primeras actividades que se pierden, ¿sí? Entonces, pues ahí no aplicaríamos la escala del Lawton, sino simplemente diríamos que es una paciente ya dependiente, una dependencia moderada para las actividades básicas de la vida diaria. ¿Qué intervención ustedes harían en esta paciente? ¿Intervenciones en cuanto a la funcionabilidad o ya en cuanto al cuadro clínico de la paciente, doctora? Sí, por ejemplo, en su esfera física. O
sea, en este momento en su esfera física, ¿qué intervenciones podrías hacer? Establecer el cuidador primario competente que tenga, porque es la persona que también le va a ayudar para poder salir adelante en lo que le programemos y le hagamos. Sí, ¿qué más? Entonces, por ejemplo, yo le... Intervenir a través de terapia. Si la nutrición, si la terapia física, ¿qué le puede ayudar a la paciente a mejorar la movilidad o la dependencia? Sí, claro. Yo les había mostrado en la parte del examen físico que tenía un perímetro de pantorrilla bajito, es decir, hay pérdida obviamente de su masa muscular, hay pérdida de la fuerza, y pues se beneficiaría enormemente también de una rehabilitación, ¿sí? Entonces, digamos que esas son las cositas puntuales que ustedes tienen que ir evaluando cada vez que apliquen las escalas. Bueno, la paciente es dependiente, pero es dependiente ¿por qué? ¿Cómo podría yo ayudarle? ¿Qué intervenciones podría hacer? ¿Cuál sería el plan de seguimiento, mis cuidados y demás? ¿Sí? Entonces, en ese caso, ese es el índice de Barter. Les voy a mostrar la esfera mental. Este fue el relojito que dibujó y recordó 2 palabras. ¿Qué consideran ustedes? Está afectada, es que no recuerdo el puntaje, pero era menos de 27 con ese diagrama. Acuérdate que son 3 palabras y es el puntaje del reloj que te puntúa 2 puntos, o sea, máximo son 5 puntos. Por debajo de 3, tú ya hablas que probablemente hay un trastorno neurocognitivo y que hay que estudiar. Y por encima de 3 es normal. En este caso, ¿cuánto te puntúa? Tiene 2 palabras y ese es el reloj que ella grafica. De pronto, con ese reloj que dibujó, no necesitaría un estudio. Con riesgo cognitivo, tal vez. Ahí sumarían 4 puntos, doctora. Sumarían 4 puntos porque el de reloj es 3 y si tiene 2 preguntas positivas, entonces sumarían 4 puntos. No, tendría una sola acuérdate, pregunta. cada palabra suma un punto. Son 3 palabras y recordó 2, ¿sí? Entonces vamos 2 puntos. Y el reloj, yo les comentaba que marcaba, o sea, sí puntuaba si coincidían los números, el 12 con el 6 y el 9 con el 3. Entonces mira que ni siquiera coinciden los números y tampoco marcó las 11 y 10, ¿sí? Entonces este reloj no puntúa. Entonces en este caso solo tendríamos 2 puntos del mini-COG. Con ese reloj dibujado una mitad, ¿no sería conveniente hacerle estudio de pronto de daño hemisférico cerebral? No, claro, o sea, si tú tienes un paciente con un riesgo de un posible trastorno neurocognitivo, tú tienes que complementar estudios, ¿sí? Entonces, en ese caso, tú tienes que solicitar una resonancia magnética cerebral, tienes que solicitarle también todo el estudio, por ejemplo, carencial, niveles de vitamina B12, ácido fólico, infeccioso, TSH, todos, hacer el enfoque de un trastorno neurocognitivo, ¿sí? Pero digamos que lo importante es eso, o sea, si tú identificas, tú dices, oh, bueno, algo pasa, voy a ampliar estudios, y en caso tal, no sé si tú puedas estudiarlo en ese momento o hacerlo con el neurólogo, pero eso ya es un signo de alarma que tú dices, bueno, no, está bien. Sin embargo, el mini-COG, ¿uno qué hace? Puede aplicar otro tipo de escalas dependiendo de la escolaridad del paciente también, ¿sí? Entonces, puedes aplicar un mini-mental, ¿sí? Puedes aplicar un Pfeiffer, por ejemplo, o puedes aplicar el MOCA, eso es dependiendo de la escolaridad del paciente. Pero si tú tienes un mini-COG así, obviamente eso es un signo de alerta de que tienes que estudiar a esa paciente. Y más que cuando yo les comenté de la revisión por sistemas y demás, el nieto refiere que tiene olvidos frecuentes, que a veces se desorienta y demás, entonces sí podríamos pensar entonces en un posible trastorno neurocognitivo y más que ya tenemos algún grado de dependencia también de la paciente, una dependencia moderada para sus actividades. Claro que sí hay que obviamente estudiarla. Pero lo importante es que ustedes sepan cómo aplicar y que si sale mal, pues obviamente ustedes amplían los estudios, ¿sí? Pero en este caso la puntuación es 2, no 4, sino son 2 puntos porque el reloj no marca, o sea, el reloj no te puntúa. ¿Claro? Claro. Sí, entonces, doctora, quedó claro ahora sí. aplicamos, espérame un segundito, cierro yo aquí porque, acá, ¡ay! Oh, por Dios. ¿Están viendo la pantalla? ¿O creo que me desconecté? Sí se ve la pantalla. Sí, es. Ah, ok, perfecto, listo. Entonces ustedes aplicaron la escala de Yesabach y esta es la puntuación que les da.
Entonces, no sé si alguien quiera participar y nos dice cuánto le da la escala y cómo se interpreta y qué haría. ¿Suelen aplicar la Yesavage en su rutina de valoración con los pacientes con multimorbilidad o en otros contextos? ¿Otro tipo de pacientes? No sé, de pronto nuestros colegas, nuestros compañeros médicos familiares también, de pronto que nosotros en atención primaria siempre tratamos de hacer la valoración geriátrica y dentro de esa esfera también está la esfera mental. Pues generalmente lo que decía la doctora, uno a veces no alcanza a realizar o aplicar todas las escalas, entonces lo que uno hace es ir postergando. Entonces en la próxima valoración no sé, evaluaré entonces esfera mental y uno va como tratando de en cada consulta evaluarle las esferas a ese paciente para hacer la valoración completa. Entonces sí, generalmente los médicos familiares en consulta sí tenemos que evaluar riesgo de depresión en los adultos mayores. Hola, doctora, y si eso se comparte, si de pronto se comparte esas baterías o esos tamizajes, ya no solamente el médico, sino cuando se le hace la valoración, donde hay psicólogo. Hablo en nuestro caso de la S, que nosotros tenemos pues los profesionales, se puede también que el médico haga unos tamizajes y nosotros aplicamos los otros. No te entendí, perdóname. Bueno, nosotros tenemos el grupo, tenemos psicólogo, Sí. trabajo social, entonces hay unos tamizajes que se aplican, digamos, que los puede aplicar psicología, ¿sí? El médico, de pronto en la familia, por falta de tiempo, no los puede aplicar todos, sería posible, pues sería bien que los aplicáramos nosotros, o tendría que el médico tener todo para poder saber a dónde dirigir o qué hacer con el paciente. Pero ¿estás hablando en el contexto ahorita de la prueba piloto o en general en tu quehacer? Sí, en general, y viendo el tema claro. que ahorita tenemos en este caso. Obviamente, digamos que cuando tú estás con un paciente en una consulta, hay algunos tipsitos que de pronto te pueden hacer pensar que el paciente está deprimido. Entonces, son aquellos pacientes que consultan mucho, todo el tiempo, son reconsultantes, y uno les pregunta simplemente por sueño, usted cómo duerme, de ánimo, cómo ha estado, y son pacientes que a veces lloran en la consulta, ¿sí? Entonces, si tú no alcanzas a aplicarle la escala de Yesavage, tú puedes pedir una valoración por psicología, lo puedes remitir con una sospecha, ¿sí? Entonces, tú pones que es un paciente con ánimo triste, alteraciones en el patrón del sueño o que está comiendo menos, ¿sí? Entonces, como que hay signos de alarma que tú dices, bueno, a nivel de su esfera mental algo está pasando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los pacientes con trastornos neurocognitivos, que uno le sospecha trastorno neurocognitivo, y más en los pacientes adultos mayores, lo primero que uno tiene que descartar en esos pacientes es una depresión, ¿sí? Porque muchos pacientes deprimidos hacen déficit de atención. Entonces, siempre nos puntúan mal las escalas que uno aplica para trastornos neurocognitivos. Entonces, sí, claro, o sea, si tú no tienes la opción de pronto de poder aplicar, puedes hacer un PHQ-2, por ejemplo, que es algo rápido. Bueno, cuénteme usted en las últimas 2 semanas si ha estado de ánimo triste, si no está haciendo sus actividades, si ya no le causa placer hacer sus actividades y demás. Y si tú ves que te marca positivo, pues tú justificas y lo envías para valoración por psicología. O de pronto en una próxima consulta, o si de pronto tú le preguntas, bueno, ¿usted ha tenido ideas de muerte o algo? Y si él te dice que sí, pues obviamente es un paciente que tienes que remitir porque pues tiene riesgo de un suicidio o algo, ¿sí? Pero sí, claro, tú puedes identificarlo en la consulta sin necesidad de hacer las escalas. Y si tú sospechas, remites con psicología para que también te apoyen. Hacer terapia cognitivo-conductual también en el paciente. Inclusive los pacientes con trastornos que sospechen un trastorno neurocognitivo, lo primero que tienen que hacer también son las pruebas neuropsicológicas. Y ahí se evalúa si el paciente realmente tiene alteraciones en sus funciones ejecutivas o es simplemente un déficit de atención que está haciendo, por ejemplo, por una depresión. Ok, no sé si contesté. Gracias. Por ejemplo, en este Sí, caso, para ayudarnos con el análisis del caso, qué pena no participar antes, pero me tuve que desconectar un rato. Ya entro en contexto, es un paciente que venimos analizando y miramos que tiene ya alguna alteración en la parte del mini-cough. Alcancé a oír que había una alteración allí cognitiva. Y ahora analizando este Yesavage tiene más de 10 puntos, ¿ok? Sí. Más contados ahí, más de 10 puntos, eso nos daría para una puntuación de una posible alto riesgo o una depresión, yo diría establecida ya, ¿sí? Este paciente está deprimido y ahí voy a lo que la doctora decía,
Entonces, en este paciente, una de las causas de su trastorno cognitivo que tenemos que empezar a descartar puede ser su estado afectivo, la alteración del afecto. En estos casos, los pacientes deben ser valorados tanto por neuropsicología para mirar qué tanto es organicidad o qué tanto es una alteración, una pseudodemencia que dice uno, para mirar qué tanto es un estado asociado a su estado, su trastorno del afecto. Pero esta paciente está deprimida para mí en este puntuación, en esta valoración. Perfecto, y en ese caso, como pues yo creo que la mayoría de ustedes va a tener de pronto también dentro de su equipo el equipo de psicología y trabajo social, pues inmediatamente debe ser valorado por ese equipo. O sea, igual como se va a hacer en conjunto las valoraciones, pues es importante que hagan la intervención de una vez de ese paciente, ¿sí? Pero perfecto, muchas gracias. Entonces, listo. Ahí. Creo creo que tiene la manita levantada. Ah, ok. Le estaba hablando, es que estoy... Perdóname, me devuelvo entonces. Es que como no puedo ver, pues estoy viendo en mi pantalla, entonces no sé. Creo que era ella. Yo quería también matizar una cosita, doctora, respecto a la pregunta que se plantea de las remisiones y pues algo que vamos a proponer en este modelo que pueda ser distinto a lo que habitualmente hacemos, y es que vamos a establecer juntas interprofesionales entre el equipo para hacer un análisis conjunto de los instrumentos. ¿Esto qué va a permitir? Digamos que justamente hacer un diálogo para trabajar en equipo. Esta parte la vamos a desarrollar con un equipo de España que ya ha venido trabajando en eso de la construcción de planes de atención personalizados desde esa visión interprofesional. Y es la posibilidad también que dentro que es una apuesta, digamos, del modelo, que se establezca un cubo específico donde se tenga ese espacio protegido en el marco de la atención, de que se reúnan los profesionales a analizar estos casos y que tomen decisiones conjuntas y planes conjuntos para el paciente. Esta es una meta y va a ser parte del modelo cuando lo veamos con España, que pues van a ser nuestros pares expertos que en Andalucía han trabajado esto que denominan plan de atención personalizado. Vamos a tener la posibilidad de aprender cómo podemos optimizar ese diálogo interprofesional con esos saberes distintos para que ese análisis conjunto permita ese trabajo en equipo tan necesario en una atención de la multimorbilidad. Solamente era para añadir esa partecita. Perfecto, jefe, muchas gracias. Listo, entonces, bueno, ahora vamos con la esfera física. Entonces tenemos aquí el mini nutritional. Entonces, lo que yo les había comentado en la revisión por sistema, la paciente refería, o los familiares, que ha comido mucho menos en los últimos 3 meses, más o menos refieren una pérdida entre 1 a 3 kilogramos de peso en los últimos 3 meses. En cuanto a la movilidad, es una paciente que tiene autonomía en el sillón, pero pues que sí requiere de asistencia para poder desplazarse y salir del domicilio. Ha tenido una enfermedad aguda o situación de estrés psicológico en los últimos 3 meses, sí, les comenté que había estado hospitalizada en abril por una descompensación de su diabetes también. Problemas neuropsicológicos, entonces acá establecimos que la paciente tiene una depresión, sí, y pues que tiene un trastorno neurocognitivo que pues está, pues hay que estudiar, sí. Y el índice de masa corporal, yo les dije que nos daba, creo que 18 punto algo, creo que daba el índice de masa corporal. Entonces, con respecto a esta información, ¿qué consideran ustedes? En este caso, el paciente tiene un riesgo alto de caídas, a mí me dio más de 3. Estamos con el mini nutritional. Ah, ok. Sí. Es una paciente que presenta malnutrición. Índice de masa corporal de 18. Índice de masa corporal de 18. ¿Cierto? Sí, ahí marqué las opciones. Entonces, el índice menor de 19, para que entonces hagan la sumatoria e interpreten, me digan si el paciente tiene riesgos, si tiene nutrición y qué harían en ese caso. ¿Qué intervenciones harían con ese paciente? Tiene un mal estado nutricional. Yo diría que está en una escala de menor de 19, ya da para un estado de desnutrición. Entonces, en ese caso, lo que tienen que hacer es sumar los puntos, ¿sí? Sumar, para sí. Exacto. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Entonces, acá nos da 0, en el siguiente nos da 2, entonces llevamos 2 puntos, el de movilidad nos da 1 punto, sería 3, este no nos marca, este no nos marca, y el índice de masa corporal tampoco marca, ¿sí? Entonces, nos daría un puntaje de 3. Y dijimos que malnutrición era por debajo de ¿cuánto?
dijimos que era menor o igual a 7, ¿sí? De 0 a 7. Exacto, entonces es un paciente ya con malnutrición. Entonces, ¿qué harían con ese paciente? Igual de pronto, en ese caso que yo les dije, bueno, por X o Y motivo no tienen báscula, no tienen pesa, no puede empezar a la paciente para calcular índice de masa corporal. Teníamos el perímetro de pantorrilla, que yo les dije que estaba en 29 el perímetro de pantorrilla, ¿sí? Entonces también, digamos que en caso de que ustedes no puedan pesar, pueden hacer el cribado también con el perímetro de pantorrilla. Entonces, en ese caso nos dio que la paciente tiene malnutrición. Entonces, ¿ahí qué intervenciones harían ustedes? Esta paciente claramente toca mandarla a nutrición. Es una paciente que tenemos que hacerle un soporte nutricional, pero tenemos en cuenta que ella se alimenta. Estaba, creo que por el estado del afecto, estaba como decaída en el apetito y todas estas cosas. Entonces, esas cosas también toca trabajarlas para fortalecerle a ella esa parte, pero sobre todo con nutrición para dejarle como una dieta y mirar cómo está su estado de sarcopenia, porque también tiene un estado de sarcopenia que le altera la parte de la fuerza muscular, la parte de la movilidad. Entonces, es una paciente que tenemos que manejarla de sí o sí con nutrición y fortalecerla con terapia física. Sí, exacto. Es importante. Pero es que ella tiene... Hay que tener en cuenta también de que la paciente tiene bajos recursos económicos y dentro de las descripciones del Ecomapa se refiere que tiene el hijo trabaja como vendedor ambulante. Entonces, se supone que la canasta familiar va a ser, de pronto, no va a ser la completa como para la que ella requiere, primero para aumentar su masa muscular y segundo para la compensación de su diabetes porque está descompensada, tiene la hemoglobina glicosilada fuera de metas para su edad. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, mirar a ver, tratar integralmente cómo se podría manejar esa paciente, qué grupos de alimentos dentro de lo que ella pueda abarcar su canasta familiar le puedan servir para poder controlar, pues, primero la ganancia de peso y segundo, también la parte de la diabetes, porque es una paciente que es insulino requiriente. Entonces también todos esos puntos hay que tenerlos en cuenta para que la paciente pueda sacar adelante su patología. Podríamos apoyarnos también, por ejemplo, con trabajo social en ese caso. Buscar otras alternativas, igual con nutrición. Entonces se pueden llegar, digamos, a consenso de, bueno, la paciente no puede comer carne porque pues obviamente no puede adquirirla, entonces sí puede comer huevos, sí puede consumir de pronto otros alimentos que contengan proteína también, ¿sí? Y pues obviamente siempre descartar causas secundarias, ¿sí? Por ejemplo, la depresión ahí es un factor de riesgo de que la paciente no está comiendo. Entonces sí es importante, la misma diabetes descompensada puede generar también la pérdida de peso. O sea, todo esto es multifactorial y ustedes tienen que empezar a identificar esos factores que puedan ser modificables, ¿sí? O sea, identificar y modificar. Entonces, en ese caso sí es importante siempre que puntúen, tiene que puntuar. Entonces, sumen siempre y ponen en la interpretación de la escala paciente con puntaje de 3 que nos da da malnutrición, una paciente con desnutrición. ¿Listo? Ahora con, con el riesgo de caídas, que es con la escala Downtown, entonces me estaba comentando alguien que ya había calculado el puntaje y que le daba alto riesgo de caídas. Sí, ya había hecho esa, tiene mayor de 3 puntos, entonces es un paciente por todo lo que comentamos, su estado nutricional, la pérdida de masa muscular, además tiene un trastorno del afecto y por el Bartel no estuve ahí, pero alcancé que dio 50-55, entonces siempre tiene una dependencia moderada y necesita ciertas ayudas para esto, entonces por eso el paciente hay que analizarle todas esas cosas para precisamente disminuir esas incidencias de caída y mirar cómo vamos a abordar para evitar esas caídas. Entonces ya toca entrar con el cuidador, la familia y empezarle a hacer toda una consejería en cuanto a la parte de cómo podemos ayudar al paciente para que el paciente tenga menos riesgo y mirarla qué tanto la paciente se beneficia de adicionar un aditamento para su apoyo, dependiendo pues del estudio del eje, la movilidad y todas estas cosas, y también fortaleciendo la parte nutricional y mirar ya en el contexto con trabajo social cómo son las características de la casa, qué situaciones hay en la casa que puedan aumentar ese riesgo de caída e intervenir cada cosa puntualmente.
Exacto. Algo importante también es que igual nutrición nos puede ayudar para la formulación de suplementos nutricionales. Entonces, en ese caso también nos apoyaríamos con ellos, ¿sí? Entonces, igual, tienes que aplicar la escala. Yo sé, igual muchos de los factores que dijiste son ciertos, pero por ejemplo acá yo les había comentado que había tenido 2 caídas en el último año, entonces acá nos marca un punto. Dentro de los medicamentos, entonces tenemos los diuréticos y los hipotensores también, ¿sí? De la parte neurosensorial, entonces la paciente, yo les dije que tenía catarata y tenía pues, dificultades o limitaciones visuales, también tenía una hipoacusia que no ha sido estudiada y pues obviamente tiene una neuropatía con pérdida de la fuerza en miembros inferiores, ¿sí? Entonces, digamos que es importante que ustedes identifiquen esos factores de riesgo. Entonces, si ustedes ven que la paciente tiene alteraciones visuales, dificultad de limitación visual, pues obviamente evaluar si esa paciente de pronto se beneficia cuando esté controlada su diabetes, de pronto de hacer pues una cirugía ocular, ponerle entonces un lente intraocular, no sé. O sea, tratar de identificar esos factores de riesgo. Por ejemplo, la paciente podría utilizar audífono, entonces solicitarle sus estudios audiológicos, enviarla entonces a rehabilitación con un otorrino y demás. La ganancia de la masita muscular y de la fuerza, obviamente por parte de rehabilitación física y por parte de nutrición que nos ayuden, ¿sí? Digamos que los medicamentos sí es importante, si todos los medicamentos que están tomando la paciente realmente están indicados o no, si hay interacciones farmacológicas, porque recuerden que la polifarmacia aumenta el riesgo de interacciones farmacológicas y aumenta el riesgo de que los pacientes adultos mayores presenten síndromes geriátricos, ¿sí? Entonces sí es importante que tengan en cuenta eso. Si se pueden apoyar con el químico farmacéutico también, pues excelente, ¿vale? Listo. Entonces, esta es la escala de Morinsky que les había dicho yo que es para evaluar entonces la adherencia al tratamiento. Esta pues es tomada de la guía para evaluar la adherencia al tratamiento de la hipertensión, pero pues igual aplica para cualquier enfermedad. Entonces ustedes lo enfocan en general. Si la paciente alguna vez olvida tomar la medicina para pues sus enfermedades de base, para sus patologías. Entonces, cuando le aplicamos a la paciente la escala de Morinsky nos dio esta puntuación. Entonces, ¿eso cómo se interpreta? ¿Ustedes qué hacen? Esta paciente, de lo que me acuerdo de su análisis en la parte de la anamnesis, ella tenía esa propiedad que ella podía tomarse sus propias pastas. A veces, algunas veces, tenía que recordarle. Yo diría que es algunas veces, ¿sí? En algunas veces tiene una escala de Morinsky. Yo diría que pues toca en algunas veces pues ayudarla a recordarle, por lo menos hacer como algunos métodos para que ella recuerde a qué hora le toca la pasta, qué pasta le toca, o sea, cómo organizarle eso, porque lo que bueno, ya analizando la parte del Minicov, pero ya analizando también el Yesabat, entonces el paciente para mí sí requiere una ayuda en cuanto a la parte de la administración de los medicamentos y si tiene ya una implicación en cuanto a la parte de la adherencia. O sea, sí hay una adherencia más bien irregular al tratamiento. Sí, tiene una baja adherencia al tratamiento porque da una puntuación de 5.5. Y ya me han dicho que por debajo de 6 es no adherencia. Exacto, en este caso nos toca es más enfocarnos en la educación al cuidador, ¿sí? Porque la paciente ya tiene un trastorno neurocognitivo, tiene una depresión, tiene una dependencia, pues entonces va a ser muy difícil que logremos que la paciente se controle y tenga adherencia a su medicamento. Entonces la educación es básicamente más con el cuidador, ¿sí? Entonces enseñarle, uno generalmente lo que hace es una tablita explicándole al paciente, al cuidador en este caso, a qué hora debe tomarse los medicamentos, ¿sí? Posibles efectos secundarios y demás. Entonces, eso generalmente lo hace el químico farmacéutico o lo hacen las gestoras, las enfermeras jefes. Las gestoras hacen como una conciliación medicamentosa, un cuadrito donde les explican los horarios de los medicamentos, ¿sí? Entonces, en este caso sí, nos toca es con el familiar, con el cuidador principal, entrenarlo muy bien para la administración de los medicamentos, porque la paciente tiene una polifarmacia extrema si recuerdan de los medicamentos que les dije que tomaba la paciente. ¿Listo? Entonces, listo por este lado. Entonces, la esfera social, entonces valoramos entonces Gijón, entonces les voy a comentar la dimensión de situación familiar, pues vive con familia y, bueno, vive con familia que en este caso es su hijo y su nieto y presenta un grado de dependencia, ¿sí? Es una dependencia moderada. La situación económica, entonces en este caso la paciente no tiene una pensión contributiva, nada,
puede ser acá, ni siquiera gana 1.5 veces el salario mínimo, o sea, ni siquiera alcanza a ser un mínimo los ingresos de esa señora, a pesar de que sus hijos tratan de aportarle, pero pues también tienen un trabajo informal todos. Entonces aquí nos daría una pensión no contributiva, o sea, máximo yo creo que esa señora de ingresos tiene 300.000, 400.000 pesos mensuales, ¿sí? En cuanto a la vivienda, yo les dije que hay poca iluminación, que viven en un tercer piso y no hay ascensor, ¿sí? Entonces aquí nos daría ausencia de ascensor y teléfono. Las relaciones sociales, yo le dije que la paciente ya no salía de casa, sino simplemente para sus citas médicas y pues simplemente recibe o está acompañada por su hijo y por su nieto. Y con apoyo familiar nos da esta puntuación porque pues sus otros 2 hijos son los que también aportan económicamente, sin embargo no ayudan con el cuidado, pero sí algo de ayuda económica, ¿listo? Entonces en este caso, ¿cuánto nos daría la escala de Gijón? Está mayor de 15. 16. Dime. Da 16, mayor de 15, tiene problemas sociales. Ya tenemos un problema social establecido y pues ya identificamos cuáles son pues esos riesgos, ¿no? O sea, el ingreso económico y demás, que no contamos de pronto con una red de apoyo externa que nos ayude con el cuidado de la paciente y pues que el hijo y el nieto no pueden trabajar pues por estar bajo el cuidado también de la paciente, ¿sí? Entonces, ahí nos basamos también con trabajo social. Sin embargo, recuerden que esas escalas que estamos viendo ya ahorita en la parte de la esfera social son las escalas que aplica psicología, las gestoras de casos y trabajo social, ¿sí? Pero entonces sí es importante tenerlo en cuenta porque pues hay que hacer una intervención multidimensional en estos pacientes. Listo, entonces ahora le hicimos la escala a su cuidador principal, que en este caso es el nieto, ¿sí? Y esa fue la puntuación cuando le hicimos la escala de Sarita. Entonces me comentan cuánto les da, cómo se interpreta. Da un puntaje de 82. Y lo que indica es una sobrecarga intensa. Exacto, nos da mayor de 56 puntos. Ya es un paciente con sobrecarga. Ya, pues realmente es un paciente que su vida gira alrededor del cuidado de su abuelita, ¿no? Entonces ya no tiene relaciones personales, ya se le limita y tiene dificultades también para poder laborar por tener que estar cuidando a su abuela. Entonces, en ese caso es importante entonces la intervención que podamos hacer por parte de psicología, por parte de trabajo social. Lo que yo les comentaba, siempre es importante de pronto reunir a toda la familia y delegar funciones, ¿sí? Repartirse de pronto el trabajo, un fin de semana que lo cuide un hijo, el otro fin de semana el otro, que se ayuden también porque pues la carga realmente de una sola persona es compleja y más en una paciente que ya tiene una dependencia moderada, inclusive puede seguir declinando, convertirse ya en una dependencia severa, ¿sí? Entonces sí es importante siempre la salud mental y cuidar pues obviamente la salud de su cuidador principal también para que nos ayude a mejorar la calidad de vida de su paciente, de su familiar. Y la escala del rol del cuidador nos dio, igual también para su nieto, le aplicamos la escala del rol del cuidador, ¿cuánto nos da? Da un puntaje de 62 para una adaptación, para una adaptación básica, que va de 61 a 72 puntos. Exacto, perfecto. Sin embargo, pues ya saben que tienen que seguir trabajando, ¿no? Porque digamos que en algún momento este paciente, el familiar, perdóname, digamos que va a tener que delegar la función a otro familiar, ¿sí? Porque no tiene las herramientas y las habilidades todavía necesarias como para adaptarse a su rol, ¿sí? Entonces puede ser que ese paciente, y aparte que ya tiene sobrecarga, entonces pueda claudicar y es una paciente que pronto tiene riesgo de que sea institucionalizada y demás. Entonces sí es importante poder trabajar también en la parte emocional, afectiva del cuidado principal y delegar funciones, buscar tan pronto también el apoyo de otros familiares. En este caso tiene 2 hijos más que nos pueden ayudar. Entonces siempre basarnos en eso. Yo les envié por el chat el link para que pudiéramos aplicar la escala SF12, que es el de calidad de vida. Si de pronto pueden ingresar. Yo le intenté bajar, doctora, pero demora bastante, es pesada. Sí. Todavía no ha terminado de cargar. ¿Alguno ya pudo descargarlo? O sea, le abres en la página. Si quieren, esperen, entonces yo le tomo foto a esta y trato de abrirla desde acá y les comento. Entonces me comentan si la están viendo. ¿Sí?
¿Sí estoy compartiendo la pantalla? Ya abrió la página. Sí, Ok. Digamos que es el mismo cuestionario, solo pues que está en inglés, pero por ejemplo, entonces en la primera pregunta decía, en general usted diría que su salud es. Entonces ella respondió regular, ¿sí? Entonces luego preguntamos si las actividades o cosas que usted podría hacer en un día normal, su salud actual le limita para hacer esas actividades o cosas. Si es así, ¿cuánto la está limitando? Entonces ella respondió que para esfuerzos moderados como mover una mesa, pasar la aspiradora, jugar a los bolos o caminar más de una hora, se limita mucho. Entonces sí, está muy limitada. Para subir varios pisos de escalera, obviamente está limitada, ¿sí? La siguiente pregunta es, durante las últimas 4 semanas, ¿ha tenido alguno de los siguientes problemas en su trabajo o en sus actividades cotidianas a causa de su salud física? Entonces, ¿hizo menos de lo que hubiera querido hacer? Entonces, sí. ¿Tuvo que dejar de hacer algunas tareas en su trabajo o en sus actividades cotidianas? Sí. Hablamos entonces que durante las últimas 4 semanas se ha tenido alguno de los siguientes problemas en su trabajo o actividades cotidianas, pero por un problema emocional, es decir, que se ha sentido con ánimo triste, deprimida o se ha sentido nerviosa. Respondió que sí. Perdóname, ¿dónde voy acá? Entonces acá problemas, sí. Y acá entonces no hizo su trabajo o sus actividades cotidianas tan cuidadosamente como de costumbre por algún problema emocional, sí. Y durante las últimas 4 semanas el dolor le ha dificultado su trabajo habitual, entonces, por ejemplo, la actividad laboral o sus tareas domésticas. Entonces, pues obviamente la paciente está limitada, ¿sí? Entonces acá toca poner mucho, espérame, ¿dónde vamos? Incluyendo el trabajo extremadamente. ¿Listo? Ahora, la siguiente pregunta es, las preguntas que siguen se refieren a cómo se ha sentido y cómo le han ido las cosas durante las últimas 4 semanas. Entonces, ¿se sintió calmada y tranquila? Ella respondió que solo alguna vez. Espérame acá. Solo alguna vez. Por acá. ¿Tuvo mucha energía? No, no tiene energía. Y por acá se sintió desanimada y triste la mayoría del tiempo. ¿Listo? Y acá preguntamos, durante las últimas 4 semanas, ¿con qué frecuencia la salud física o los problemas emocionales le han dificultado sus actividades sociales? Y en este momento la paciente refiere que siempre, todo el tiempo. Entonces, cuando nosotros vamos aquí a la interpretación, entonces lo que yo les comentaba, pues aquí les da el puntaje, ¿sí? Entonces acá da el puntaje de la dimensión física y da el puntaje de la dimensión mental. Entonces les había comentado que eso es una medida que ellos hacen como desviación estándar de la población en general, y les dije yo que el punto del corte era 50. Por encima de 50 hablamos que es una buena calidad de vida y por debajo de 50 que es una mala calidad de vida. Entonces, tanto la esfera física como la mental en esta paciente está comprometida por sus enfermedades de base, ya por su dependencia. ¿Listo? Entonces, así es como se interpreta el SF12. Entonces, sí quería hacer el ejercicio para comentarles que en este caso sí o sí deben tener esta aplicación. O sea, siempre tienen que tener el link para que ustedes puedan descargarla y pues contestan de acuerdo a lo que la paciente pues considere y ustedes hacen entonces el cálculo y ahí les arroja la puntuación y ustedes ya pueden decir que la paciente tiene una mala calidad de física con respecto a su dimensión física y mental, ¿sí? Y emocional. O sea, ya está afectando su calidad de vida, tanto física como emocionalmente, ¿vale? ¿Sí quedó claro esta? ¿O alguna duda? Sí, sí quedó claro. Entonces la interpretación, cuando uno hace el análisis, la paciente tiene mala calidad de vida, si da por debajo de 50 del corte. Pues acuérdate siempre que son 2 dimensiones, la física y la mental. Entonces siempre debes poner los 2 puntajes. Entonces esfera física tanto y en la dimensión mental tanto, o sea, la afectiva, ¿vale? Entonces sí deben hacer la interpretación acá. No sé si alguien tenga alguna pregunta de los otros compañeros. Doctora Alexandra, en el chat tenemos unas preguntas. Una pregunta del doctor Hugo Escobar. Sí. Se la leo. Dice, doctora Alexandra, buenos días, gracias por su capacitación. Quisiera preguntarle si vamos a evaluar la fragilidad de los casos, entendiendo que se puede inferir con el Bartel, pero sería más preciso definirlo con el SPPB o con Linda Fried. ¿Qué opina al respecto? Digamos que dentro del piloto que se va a realizar no se contempla que ustedes tengan que hacer una valoración geriátrica y evaluar síndromes geriátricos.
Si tú tienes la opción y tienes el tiempo de poder hacer la evaluación, perfecto, ¿sí? Pero que esté determinado dentro del marco, no. Pero pues obviamente sería ideal. Entonces, obviamente tú puedes hacer la batería corta de rendimiento físico o puedes utilizar los criterios de Linda Freud, como quieras. O sea, si tienes la opción, lo puedes hacer. Porque pues obviamente eso nos ayuda también con temas también de rehabilitación, cómo vas a enfocar ahorita la terapia, o si es una paciente que ya definitivamente, como lo consideramos con las escalas de pronóstico, ya está en fin de vida, para redireccionar tratamientos y demás, ¿sí? Si tienes la opción de hacerlo, perfecto. Sería obviamente esa valoración integral que hacemos siempre, ¿sí? Pero que tengas que hacerlo dentro de este marco del piloto del modelo de atención, no. Pero si lo haces en tu quehacer médico, perfecto, lo podrías hacer, claro que sí. Gracias. Y tiene otra pregunta. ¿El SF2 está validado en Colombia, ya que la población de referencia debe ser colombiana? Sí, claro, todas las escalas que vamos a aplicar en el protocolo, en el piloto, están validadas. También quería agregar una escala, Sandra. Esta escala es un poco más difícil de evaluar, ¿sí? Porque cuando tú buscas, igual aquí en Colombia se hizo porque hay el SF36, que es la escala larga, ¿sí? Digamos que se hizo la comparación entre las dos escalas, la SF2 y la SF36, con el mismo rendimiento, ¿sí? Y obviamente teniendo en cuenta que los pacientes se desgastan. O sea, tú haces 36 preguntas a un paciente y llega un punto en que no te va a responder absolutamente nada, ¿sí? Entonces utilizamos la batería corta y sí está validada. Yo quería añadir una cosa también para ver un poquito la dimensión del piloto de cocreación, que es algo que mencionaba ayer y que pues para nosotros es muy válido, y es que justamente en el ejercicio que vamos a hacer con ustedes, que pues son los que están en el terreno y saben de los tiempos y demás, se puede nutrir la propuesta de batería de instrumentos que tenemos. Si nos damos cuenta en los diálogos que definitivamente la valoración de la fragilidad es algo sumamente esencial para los pacientes que tengan algunas ya datos en rojo relacionados con alguna de los instrumentos que están propuestos de batería base, se puede proponer para incluirlo en el país. Entonces el piloto, decirles que está abierto al diálogo y a que ustedes co-construyan y co-creen con nosotros la propuesta final que quede para el país. Entonces, eso me parece que tengan como esa posición también activa de construir con nosotros. Medio mes. Sandra, se interrumpió tu Ay, qué pena, es que yo no, solamente que se escuchó regular, ¿no? ¿Me escuchan ahora? Sí, la última partecita no la oímos. Que se sientan partícipes de co-construir con nosotros esta propuesta de modelo. A partir del piloto emergen recomendaciones que ustedes aporten para nutrir la propuesta de modelo, y si, por ejemplo, algún instrumento en particular es sumamente importante para poderlo aportar a la batería de instrumentos del modelo de multimorbilidad, está pues totalmente abierto a nutrirse por parte de ustedes como equipo que está participando. La mitad. ¿Por cuántos pacientes? Sí, no tanto una pregunta, sino que nos están pidiendo que cómo tenemos acceso pues a toda esta información. Entonces recordamos nuevamente dos cosas. El viernes 8 de julio tenemos de 7 a 9 de la mañana, ya les llegarán sus links, con Sandra Hernández para reforzar, digamos, toda esta parte en la aplicación práctica dentro de la prueba piloto. Y el link donde ustedes pueden consultar todo el material también va a estar ahí mencionado. Y por último, recordarles que en la sesión de YouTube también queda grabado toda esta jornada. Entonces, ustedes pueden repasar todo lo que ustedes requieran y dejarnos preguntas si lo estiman, y a través de los profesionales en Blase igualmente. Gracias. Sandra. Bueno, ahí yo quiero añadir algo también para también motivarles. Sería rico, por ejemplo, este fue el primer caso, ¿cierto, doctora? Que se expuso. Sí, hicieran ejercicios con el segundo caso, para que pudiéramos apropiarnos de los conocimientos. Creo que puede ser un elemento útil de repaso, de apropiación de los instrumentos. Creo que puede aportarnos muchísimo, y si hay dudas y demás, también en esa reunión que comenta Heidi, del 8 podemos conversarlo. Y el otro elemento que quería compartirles es que, por ejemplo, muchos vamos a tener para cuidando a cuidadores
unas invitadas expertas de la Universidad Nacional de Colombia, que fueron de hecho las que generaron, por ejemplo, el instrumento del rol, y nos van a aportar un conjunto de recomendaciones también para el qué hacer, ¿no? Entonces, este es un primer momento, la valoración, pero decirles que vamos a contar con expertos, por ejemplo, en cuidando a cuidadores, en el plan de atención personalizado con el equipo de España, para poner en contexto eso de qué hacer con estos casos cuando hay esta condición de multimorbilidad y cuando requerimos centrarnos en las necesidades de la persona, pero la toma de decisiones compartidas, que es el otro punto que vamos a trabajar con España, ¿no? Cómo negocio las prioridades con el paciente y con el cuidador, sus preferencias, sus determinantes sociales, que bien lo decía una compañera, es importante tomar en cuenta. Entonces, todo eso decirles que hace parte de este proceso de entrenamiento. Y doctora Alexandra, muchísimas gracias. Digo de una vez. Se De una nota vez, tu- ¿no, doctor? ¿No? Escríbeme, por favor, la fecha. Listo, listo, Escríbeme la fecha. listo. ¿Para qué? Porque hay uno pendiente, doctor, es para que me reactiven ese etiquete. El micrófono prendido. Por favor, ¿quién tiene un micrófono activado, por favor? Gracias. Tenemos una manito alzada. Sandra, ¿tú alcanzas a ver quién está preguntando? Espérate, No, la mano. Creo que es Marta Arango. Marta Arango, ¿tienes alguna pregunta? No, señora. Tengo la mano en... Ay, perdón. Sí, listo. Perdón. Quiere participar. Listo, entonces ya para terminar entonces el primer caso, tenemos los índices entonces de pronóstico y el índice de Profund, entonces lo vamos a trabajar en conjunto. Entonces, para puntuación, no es una paciente mayor de 85 años, no tiene una neoplausia activa, demencia, es una paciente con una probable demencia, ¿sí? Clase funcional, dijimos que tiene una clase funcional NIHA 3/4, entonces eso nos da una puntuación de 3. Delirium en el último ingreso, no. La hemoglobina creo que estaba en 10.2, 10.4, no nos puntúa. El índice de Bartel sí nos da de 60, entonces en este caso nos daría 3, 6, nos daría aquí 10. Ausencia de cuidador, no. Y que haya requerido más de 4 ingresos hospitalarios en los últimos 12 meses, no. Entonces acá nos daría la puntuación del Bartel, nos daría entonces la clase funcional, aquí nos daría 7. Y este lo podríamos dejar en duda porque pues todavía no tenemos como tal un trastorno, pues el diagnóstico como tal del trastorno neurocognitivo, porque puede ser de pronto una depresión que está ahí sobrepuesta, ¿sí? Entonces en este caso nos daría el Bartel y nos daría la clase funcional, nos daría 7 puntos. Entonces acá lo interpretamos como un riesgo intermedio alto, ¿sí? De probabilidad en caso de que la paciente esté en poshospitalización, de mortalidad a la alta médica, a la alta hospitalaria, a los 12 meses entre un 45 a 50%, a los 4 años de un 85%, y en el caso de atención primaria, probabilidad de fallecimiento en los siguientes 2 años entre el 26.8 al 29.5%, ¿sí? Y el índice de paliar, entonces acá es una paciente con una clase funcional de 3, no nos marca. Presencia de úlceras por presión, no. Perímetros analíticos, albúmina menor de 2.5, todavía no, ¿sí? Y nos da entonces el ECOG, dijimos que es una paciente ya con dependencia, entonces acá nos daría que es una paciente con restricción de la actividad física extenuante, pero, espérame acá, brinda acá, capaz de brindarse solo algunos cuidados personales, confinado a la cama o la silla más del 50% de las horas en vigilia, ¿sí? Entonces nos daría un ECOG de 3, que nos daría 4 puntos, y en este caso entonces diríamos que la paciente tendría acá un riesgo, perdóname aquí, entonces nos daría de bajo intermedio probabilidad entonces de fallecimiento a los 6 meses, aproximadamente un 33.5%. ¿Listo? Entonces ese fue el caso número 1. No sé, jefe, si alcancemos a desarrollar el caso número 2 o lo enviamos y que de pronto ellos lo desarrollen, porque creo que ya estamos sobre el tiempo. No sé, me dirán. Señora, yo creo que sea un ejercicio incluso ¿me escuchan? Sí, señora. Yo propongo que sea un ejercicio de revisión y apropiación de parte de los equipos, como tareita, como ejercicio práctico. Listo, perfecto. Entonces les enviaremos el caso clínico. Es una paciente joven de 39 años. Entonces sí sería chévere que puedan desarrollar el caso. Cualquier duda que tengan, no sé, si de pronto por correo me pueden escribir o algo y yo me comunico con ustedes como quieren.
Quería compartirles, entonces lo que le había comentado a la jefe, tenemos una base de datos que creé para que fuera un poquito más amigable con ustedes, ¿sí? Entonces, digamos que la base de datos que se debe diligenciar de estos pacientes de la prueba piloto, entonces se debería diligenciar en este formato, en esta base de datos en Excel. Me comentan si la estoy compartiendo, si pueden verla. Sí, sí la estamos viendo. Sí, ok, entonces aquí es como la información básica del paciente, documento, edad, sexo, es la ciudad, pues, donde es valorado, los diagnósticos principales, diagnósticos secundarios, y pues importante que puedan marcar, entonces, habíamos hablado de los 8 grupos de riesgo que aquí están. Entonces, los 8 grupos de riesgo están las alteraciones cardiocerebrovasculares y metabólicas, enfermedades respiratorias crónicas, alteraciones nutricionales, psicosociales o del comportamiento, cáncer, enfermedades infecciosas, enfermedades huérfanas, trastornos degenerativos neuropáticos o enfermedades autoinmunes. ¿Listo? Entonces, acá simplemente es marcar si sí o no. Entonces, aquí está la opción de poner sí, no, sí, no. Bueno, para que puedan ir diligenciando. Acá, entonces, dentro de los otros criterios también para multimorbilidad, habíamos dicho entonces las hospitalizaciones, que ya requiere una hospitalización anual en el último año en unidad de cuidados intensivos o intermedios, o que haya requerido 2 hospitalizaciones en el último año en piso por pues, patologías crónicas del grupo de riesgo, que haya tenido 2 consultas de urgencias anuales por patología también del grupo de alto riesgo, o que requiera entonces de la prescripción de 10 principios activos para control de sus patologías. Entonces acá también marcar sí o no, sí o no. Y el otro criterio que teníamos también de multimorbilidad eran los costos superiores a la media pues, de la población de la unidad per cápita. Bueno, entonces para que lo tengan en cuenta, para que entonces puedan definir sus pacientes de multimorbilidad. Entonces, traté de facilitarles un poco. No sé si cuando estén valorando el paciente puedan hacerlo de una vez, sería una opción también, por ejemplo. O sea, ustedes aplican rápido la escala y lo que hacen es poner, no sé, pongamos acá puntaje de 40, espera un segundo, y acá inmediatamente lo que hace es interpretar, dependencia moderada, ¿sí? Entonces traté de hacerlo amigable para que sea mucho más fácil para ustedes y pueda ser un poco más ágil el diligenciamiento del formato. Por ejemplo, aquí la autoneurode pongamos que nos dio 3, entonces una dependencia grave. Por ejemplo, escala de Downtown nos dio 4, entonces riesgo alto de caídas, ¿sí? Cada una de las escalas está, digamos que en ese formato de que ustedes simplemente ponen la puntuación y dan enter e inmediatamente se muestra como tal la interpretación de la escala, para que lo tengan en cuenta, ¿perfecto? Digamos que acá está todos los componentes de polifarmacia, la escala de SARID, el rol del cuidador, los índices también pues de pronóstico, el SF12, la categoría de Gijón, bueno, entonces para que puedan entonces diligenciar aquí la información, jefe. ¿Alguna duda de pronto con este formato? Simplemente, doctora Alessandra y Sandra, quería compartirles una pregunta que nos hace por acá en el interno, y es ¿cuál es el rol de la IPS complementaria? Ahí sí dejo a la jefe Sandra. Para piloto, cada piloto tiene, digamos, convocado también a la IPS complementaria, donde en caso de que haya una remisión o una atención de urgencias, una hospitalización, pues ellos tengan, digamos, acceso a la información después, me imagino, del plan de atención personalizado. Entonces, como para todos, a ver si les pudiéramos dar una respuesta. Gracias. Pues miren, ahí la doctora Alexandra trabaja en un hospital, es decir, ella es una IPS complementaria y el despliegue del modelo de valoración del plan personalizado y demás, se transita la información de lo que se obtenga en atención primaria del hospital, o si el paciente está hospitalizado y se detecta el caso en ese entorno y el paciente coincide que está hospitalizado, se despliega, digamos, todo el ejercicio de valoración y de atención y de construcción del plan en el entorno hospitalario. Entonces, la doctora Alexandra, justamente, ella nos puede compartir su experiencia de su trabajo de implementar este programa en un hospital complementario. Sí, digamos que yo les comentaba al inicio que nosotros estamos haciendo pues también un protocolo, un proyecto y una prueba piloto, la iniciamos desde el año pasado, de pacientes pluripatológicos complejos en el Hospital San José. Digamos que ahí varía un poquito el tema de complejidad, de los criterios de complejidad, y nosotros utilizamos otros criterios para evaluar la pluripatología, ¿sí? Pero nosotros lo que hacemos, digamos, con estos pacientes es, obviamente, lo que hacemos es identificar que cumplen criterios de pluripatología y cumplen criterios de complejidad, y le hacemos toda la valoración multidimensional en conjunto con las gestoras de casos, ¿sí? Entonces, lo que nosotros hacemos con cada una de las intervenciones es igual, interpretación de escalas, y evaluamos. Entonces, si el paciente, digamos, tiene
no sé, entonces una dependencia moderada porque tuvo ya un antecedente de una fractura y necesita rehabilitación, entonces nosotros consideramos que el paciente se beneficia de rehabilitación y solicitamos todas esas intervenciones para que se hagan de manera intrahospitalaria, ¿sí? Por ejemplo, valoración por psicología, valoración por nutrición, rehabilitación, nosotros tenemos deportólogo, tenemos toxicología, tenemos químico farmacéutica, tenemos todo el equipo en los que nos apoyamos también pues para tratar de resolver esas necesidades de cada uno de los pacientes, ¿sí? Cuando el paciente tiene egreso, nosotros ¿qué vamos haciendo? Vamos adelantando un plan de egreso, porque pues generalmente son pacientes que están siendo valorados por múltiples servicios, ¿sí? Entonces están por nefrología, cardiología, medicina interna, neurología, entonces lo que nosotros tratamos de hacer es de recopilar toda esa información para que el paciente tenga claro, posterior al egreso, qué órdenes tiene pendientes, ¿sí? Entonces nosotros hacemos la conciliación de medicamentos de manera ambulatoria, entonces que se ajustaron, entonces le hacemos la conciliación de medicamentos, lo que hacemos es, por ejemplo, tiene pendiente ecocardiograma, en cuánto tiempo lo tiene pendiente, o sea, vamos organizando muy bien su plan de ingreso para que el paciente cuando ya tenga la alta hospitalaria sepa qué debe hacer y qué trámites debe hacer con la EPS. Igual también comunicarnos, la gestora de casos generalmente sí se comunica con esos pacientes más o menos entre las 48 y 72 horas para evaluar si entregaron medicamentos, si de pronto tiene alguna duda, si hay que realizar nuevamente temas de educación, porque la educación se realiza durante la hospitalización, pero pues a veces sí quedan dudas de pronto con algún medicamento, de pronto con alguna orden médica, entonces nosotros tratamos de gestionar toda esa parte para que no existan barreras en la atención de los pacientes, ¿sí? Entonces, digamos que esa es la experiencia que nosotros tenemos. Siempre hacemos un plan de egreso, esa es como nuestra labor como tal, generarles un plan de egreso a los pacientes para saber qué medicamentos se ajustaron, qué órdenes tiene pendiente, qué citas tiene pendientes y pues tener como un resumen y se le entrega el plan de cuidado al cuidador o al familiar, se les entrega su plan de egreso, haciendo recomendaciones nutricionales, de actividad física, por ejemplo, nosotros como medicina familiar que manejamos todo el enfoque de mantenimiento de la salud, entonces si requiere de pronto de completar su esquema de vacunación, de tamizajes específicos que requiera, ¿sí? Entonces tratamos de organizar muy bien su plan para que aquí en adelante pues de pronto sea mucho más fácil para el paciente y el familiar poder desarrollar todas esas actividades y mejorar como tal la condición clínica de los pacientes. Hay poco énfasis en algo que vamos a trabajar con España, que son los cuidados transicionales y ese tránsito del hospital al hogar. Entonces, los que van a liderar ese proceso de la red complementaria, cómo lograr que lo que la doctora Alexandra muy bien desde su experiencia en esta implementación de un programa de multimorbilidad en un contexto hospitalario, pues nos comparte, pero eso es algo en particular que estamos llamados a liderar desde el hospital y desde esa red complementaria que son los cuidados transicionales. Y eso lo vamos a ver con España. Perfecto, no sé si hay alguna otra duda. Igual, pues la idea es que las conclusiones las generen ustedes. Pienso que es importante que ustedes de pronto pues me comenten qué consideran que es importante, por qué hacer esta valoración multidimensional, cuál sería el impacto para los pacientes. Creo que ya están en hipoglucemia. Es que miren que fue extenuante la jornada. Ya estamos todos cansaditos. Estamos procesando muchísima información en este momento, sobre todo para los que estamos nuevos en el tema. Pues yo pienso que podemos dar por concluida la sesión, dado que pues ya llevamos algunas horas trabajando y todo ese aterrizaje lo vamos a hacer en el piloto, que eso justamente es lo que vamos a lograr, que la apropiación de todo este ejercicio de taller. Agradecer a la doctora Alexandra por su generosidad, por compartir esa experiencia que has construido con tu formación como médica especialista, pero como líder de un programa de multimorbilidad en un hospital, que creo que esa es la experiencia súper valiosa de contar contigo. Y pues decirle al resto de los participantes de territorios que muchas gracias por su participación activa, por estar aquí hasta esta hora un sábado, y que van a ser protagonistas de esta construcción colaborativa, de esta creación. El día que nos reunamos, vamos a tener tiempo de compartir esas preguntas que hacía la doctora Alexandra a manera de conclusión, que son muy importantes, para que las compartamos a medida que vayamos reflexionando sobre ese análisis de ese segundo caso, que me parece un ejercicio práctico súper útil. Y pues posiblemente el próximo 9 estamos terminando de coordinar con España si nos van a acompañar ellos en la próxima capacitación, y si no, el 9 vamos a trabajar en gestión de casos. Ahí las enfermeras van a ser las protagonistas y los enfermeros,
porque la gestión de casos es un rol de práctica avanzada en enfermería que en otros países del mundo y según lo que en algunas investigaciones que hemos hecho en Colombia están llamados a ser líderes de los programas de multimorbilidad. Así que las colegas y colegas enfermeros van a estar quiero que estén muy presentes en ese encuentro para gestión de casos. Y la siguiente va a ser el taller con España, va a ser el siguiente sábado y cerraríamos con Cuidando a Cuidadores con la Universidad Nacional de Colombia. Entonces ya les mandaríamos una agenda más precisa. Muchas gracias por todo y pues seguimos en conexión. Gracias, Sandra. Les quería un momentico, como tenemos tantas convocatorias, para que ustedes no se confundan a través de las profesionales de enlace, pues ustedes obviamente aclararán. Pero recordemos, estamos trabajando simultáneamente en lo MESO, o sea, con EPS la semana entrante. Cada EPS vamos a conciliar fecha, los que tengan algún problema con la fecha que hemos planeado, para que tengan asistencia técnica con Alexandra y Giovanni en lo que es la aplicación del algoritmo para identificar a los pacientes, a las personas que van a estar siendo valoradas. Esa es una parte. Cada día, a partir del lunes, y ya cuadraremos el que tenga algún problema de agenda, no importa, reasignamos horarios, lo que sea. Ellos, entonces, mientras las EPS van trabajando en identificar los pacientes, en caracterizarlos y todo lo que nos explicó ayer Alexandra, nosotros vamos adelantando también en lo micro con Sandra, con la doctora Alexandra y con todos sus invitados tan importantes de los sábados en la gestión ya de la atención de las personas en las IPS. En un momento ya vamos a concluir todo, ¿sí? Pero es para que ustedes sepan que simultáneamente, porque no podemos empezar a valorar a los pacientes sin que la EPS nos haya seleccionado a las personas, identificado sus riesgos y hacer pues todas unas clasificaciones acá que nos explicó Alexandra. Entonces, para claridad, durante esta semana cada EPS va a tener una cita con Giovanni y Alexandra de 2 horas máximo para aclarar cómo aplican el algoritmo e identifican sus pacientes. Y con Sandra tendremos reunión el próximo 8 viernes para continuar con esta capacitación en la valoración multidimensional con el siguiente caso que ustedes estaban trabajando hoy. Si alguien tiene alguna pregunta, no duden, tenemos chats, ustedes tienen los teléfonos de sus profesionales de enlace para que todo nos quede organizado. Esto es toda una labor de coordinación y de esto también depende mucho. Cada momento de esto estamos registrando, lo estamos aprendiendo de todo para ver al final cómo podemos recoger la información de cómo aplicar esto ya después en la vida real, los tiempos que se necesiten, la posibilidad, como preguntaba alguien, de si, ¿verdad? A mí me dará tiempo la EPS, me va a pagar todo este tiempo que necesito, como Sandra ha pensado que se van citando los pacientes, después la junta, después, bueno, toda la secuencia. Entonces, gracias, todos estamos aprendiendo. Si nos disculpan, a veces se nos cruzan algunas agendas, pero todos estamos aquí pendientes de que todo funcione muy bien y que todos estemos coordinados y que sea esto lo mejor para el país. Muchas gracias, Sandra, muchas gracias. Gracias a ustedes, doctora Alexandra, a usted que hizo la Alexandra, miles y miles de gracias, aprendimos muchísimo. Con mucho gusto. Voy a compartir mi correo. Una pregunta. De esa media que vamos a sacar, ¿solamente van a ser los pacientes de la EPS que nos asignaron? ¿Podemos seguir también teniendo algunos otros? Esos serían los prioritarios, pero es que, como en este caso nuestro es 9 EPS, pero tenemos de todas las otras EPS los mismos cuadros. Sí, nosotros, Giovanni va a sacar, digamos, todo, van a correr el algoritmo de puede ser a toda la EPS, pero él nos va en este momento a dar los de, por ejemplo, Risaralda. Y dentro de Risaralda, los que están siendo atendidos en el Hospital San Pedro y San Pablo. Si son más de 16 pacientes, seguramente, se tomará una muestra porque no alcanzamos en la prueba piloto, sino a tener 16 máximo personas, porque por los tiempos de las citas y al ver si alcanzamos a hacer por lo menos un control. Entonces ya toda esa microprogramación, y lo van a ver con Giovanni en principio, para ir definiendo las personas y después con la IPS, la forma en que se van citando y
secuencialmente. Muchas gracias, doctora. Okay. Bueno, muchas gracias. Gracias. Ok, les compartí mi correo electrónico por si tienen dudas o si quieren que hagamos la retroalimentación del segundo caso o si quieren enviarme el análisis que ustedes hagan del caso número 2. Bueno. Excelente, doctora Alexandra Maecha. Muy chévere que generemos red de conocedores de este tema y que gracias por brindarnos ese apoyo en lo que implica implementar este piloto. Un abrazo fraterno y estamos en contacto. Muchas gracias. Bueno, que estén muy bien. Muchísimas gracias. Buen día. Gracias. Feliz Gracias. Muchas gracias. Feliz día.